Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. A ver, déjenme, déjenme checar. Estaba esperando que ingresaran un poquito más, pero si no, bueno, vamos a tener que dar inicio. Les proyecto y continuamos. Espérenme tantito. Silly. Perfecto. Bueno, vamos a seguir nuestra clase, obviamente la clase pasada, que fue el viernes pasado precisamente. Comenzamos ya a hablar acerca del delito. Hemos visto, obviamente, las escuelas, cómo se hace la definición del delito en diferentes de ellas y propiamente íbamos a comenzar a hablar de su clasificación. Platicamos algunas cosas, sobre todo, pues, qué era el delito como manera de definición. Y todavía me acuerdo que acabamos de ver la parte del iter criminis y acabamos de ver también tanto en su fase interna como en su fase externa. Obviamente estas las vamos a profundizar más adelante, que ya ingresemos de manera directa a nuestro análisis de la teoría del delito. Vamos a hablar de una de las consecuencias, vamos a hablar obviamente de alguno de los elementos y en ese momento vamos a volver a tocar precisamente lo que tiene que ver tanto con el iter criminis o el camino del delito, tanto del punto de fase interna como de fase externa. Pero bueno, ahorita para que ya tuvieran por lo menos un poquito de noción de lo que se trata. Posteriormente, y si mal no recuerdo, aquí fue precisamente donde nos quedamos. Vamos a hablar acerca de la clasificación de delitos, o sea, qué tipos de delitos tenemos. Yo les comenté, y de hecho creo que sí fue con respecto a esa parte, que les dije precisamente que iban a hacer una tarea, ¿sí? Que era acerca de la clasificación. Pregunto así de manera abierta para los tres. ¿Gustan colaborar? ¿Gustan participar con respecto a la información que encontraron de clasificación del delito? Yo tengo una duda. Adelante. ¿Esa actividad la subió a la plataforma? Sí, se supone que sí. ¿No Es que les a mí no me apareció? apareció. Bueno, no sé si a mis compañeros igual. A ver, de una vez checamos. Vamos a checar, espérenme tantito. Según yo sí, pero bueno, no pasa nada. Ahorita hacemos la revisión. Solo me apareció la del Rosario. A ver, déjenme revisar. Es cierto, no les aparece, bueno, más bien les aparece oculto el espacio, bueno, les aparece oculto para ustedes. Pero sí les dejé investigar acerca de la clasificación. Bueno, a mí del último que aparece son la investigación de las fuentes del derecho penal.
Y la siguiente es el glosario que usted puso. Ok, pero no les No, a mí dejé. no me parecen esos dos nada más igual. Ah, ok. Sí, no, no, de que aparece así no hay ningún problema, pero no les dejé entonces investigar la clasificación. Yo me acuerdo de que comenté sobre una tarea, pero como no me apareció en la plataforma, pero pues igual yo tengo aquí una investigación Ok. que pues se me hizo interesante. Pues están, según la clase de comportamiento, que ya serían dolosos, con voluntad, según la forma de comportamiento, que es la acción, se incumple la prohibición de actuar, según la consumación instantánea, según el sujeto activo, los comunes, eh, de Proquiamano, que ahí entran como la violación, me parece, los permanentes y de omisión, que pues son los tipos de delitos que yo encontré. Perfecto, muy bien, excelente. De hecho, es como que la clasificación común que tenemos. Específicamente, no se preocupen, ahorita en un ratito les aperturo el espacio y bueno, si en algún momento yo creo que sí se quedó por ende, pero no hay mayor situación, les doy la apertura, obviamente de aquí eh, sería lo ideal para el día de mañana, pero bueno, va a estar un poquito complicado. Se supone que si se quedó, eso lo podemos checar en grabación. Si se quedó la tarea, no hay ningún problema. Les aperturo el espacio y que venza hasta el día de mañana en la noche para que no tengamos tampoco tanto problema. ¿Sí? A ver, déjenme buscar a Dana. Dana, perfecto. Ahí está. Bueno, muy bien, efectivamente esa es una de las clasificaciones más comunes que tenemos dentro de nuestra parte de clasificación. Ahorita vamos a ir desglosando cada una, vamos a ir desglosando una por una. A ver, les vuelvo a compartir presentación para que vayamos siguiendo la misma. Ok, tenemos esta clasificación, su compañera ya nos comentó varias subclasificaciones que se tienen de las tipologías de delito. Tenemos obviamente por su gravedad, los delitos se clasifican de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a la conducta del agente, que tiene que ver mucho con el sujeto activo, por el resultado, ¿no? Tiene que ver con la parte de las consecuencias, por el daño que causan, obviamente esto tiene que ver también con los bienes jurídicos afectados, por su duración, pues obviamente no todos se ejecutan en un solo acto, por la culpabilidad, sabemos que hay delitos que sí se pueden achacar o que sí se pueden imputar a ciertos sujetos, algunos no, y tenemos también los delitos simples y los delitos compuestos, también dependiendo la cantidad o la acumulación de conductas, ¿sí? Bueno. Vamos a ir platicando una por una. En el caso de la primera, que es la clasificación de acuerdo a la gravedad, claramente se toma en cuenta la gravedad de las transgresiones penales, ¿sí? En este caso tenemos varias cuestiones porque tenemos una parte de dos, digamos que divisiones. Tenemos una división tripartita y por otro lado tenemos una división bipartita. ¿Sí? En el caso de la tripartita podemos clasificar los delitos de acuerdo a su gravedad como crímenes, delitos y faltas. Y la bipartita solamente nos habla de los delitos y de las faltas. Nosotros vamos a abordar los tres conceptos, bueno, para saber en cuanto a la aplicación cómo se da la manifestación de este tipo de delitos. En el caso de los crímenes, por lo menos para la cuestión de la teoría del derecho penal, nos dice que los crímenes van a ser todos aquellos atentados que vayan directamente contra la vida o en su defecto los derechos que de manera natural posea el hombre. Sí, tiene que ver con delitos como más fuertes, como más de alto impacto, como que dañen bienes jurídicos tutelados, pues obviamente más grandes, como lo puede ser la vida. Esos son los crímenes. En el caso de las faltas o en el caso de las contravenciones, que sería nuestra segunda clasificación de los bipartitos, bueno, más bien de los tripartitos, nos dice que las faltas o las contravenciones básicamente son infracciones,
¿sí? ¿Qué quiere decir? Lo que nosotros conocemos como faltas administrativas. ¿Por qué? Porque son los que generalmente se hacen o a los reglamentos, un ejemplo, un reglamento de tránsito, un reglamento de policía, y estos que se conocen del buen gobierno. En el caso de Puebla tenemos precisamente un reglamento prácticamente que pertenece al bando del buen gobierno, donde se sancionan precisamente todas estas conductas administrativas, ¿no? Un ejemplo, una persona que ya por X o Y razón se hace afuera de una casa del baño o en un poste, o sea, en la vía pública. Eso como tal no es un crimen, ¿no? No atenta ni contra la vida ni contra un derecho natural, pero al final de cuentas no deja de ser, pues obviamente contrario a la reglamentación normal. En este caso, sobre todo a la cuestión moral o sobre todo a la cuestión reglamentaria de los estados de la República. Esos son como tal las faltas o las contravenciones. Y por otro lado, bueno, tenemos los delitos. Ya los delitos los hemos abordado con más detenimiento. En este caso tenemos que los delitos, bueno, pues son todas aquellas conductas que son básicamente contrarias, porque digo, así lo podemos gestionar, que son contrarias a los derechos que tenemos a través de un contrato social, o sea que ya la ley nos lo impuso a través de una situación consensuada. Creo que ya lo había platicado con ustedes. Podríamos nosotros decir, bueno, a ver, pero no tiene que ser exactamente así, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que puede pasar? Decimos, bueno, pero a mí no me preguntan si quiero que una ley salga o que se apruebe una tipificación de delito. A mí como ciudadano no me lo preguntan. Entonces no quiere decir que haya un contrato social, porque al final de cuentas yo ni de acuerdo estoy. Pues técnicamente sí estamos de acuerdo. Desde el momento en que nosotros elegimos de manera democrática a nuestros representantes del poder legislativo, les estamos cediendo esta parte de poder para que ellos bajo esa investidura puedan tomar las decisiones para todos nosotros. Entonces sí hay consenso, sí hay contrato social. Bueno, pues todo aquello que se manifiesta a través de eso, pues todas las conductas que atenten contra ese contrato social, pues vaya, son conocidos con la parte de delitos, ¿sí? Técnicamente en derecho, digo, si lo manejamos así, hablar de crimen tiene que ver mucho con posturas criminológicas y con ese tipo de áreas de estudio. Generalmente por el derecho se enfoca más en decir es un delito o es una falta. No tiene que ver meramente con la cuestión penal o puede tener alguna cuestión administrativa. No hablamos tanto de la parte crimen. Para nosotros un homicidio, por ejemplo, que es un atentado y una privación de vida, al final de cuentas nosotros no decimos crimen, ¿no? Al final de todo, pues nosotros también lo seguimos manifestando como una parte de delito, ¿sí? Entonces digo, en la aplicativa, pues prácticamente no se aborda la cuestión del crimen. Nuestra segunda clasificación que tenemos es la clasificación por la conducta de la gente, ¿sí? ¿A qué se refiere por la conducta de la gente? Claramente tiene que ver con el sujeto activo del delito, ¿no? ¿En qué consiste esta parte? Esta parte consiste en la forma de cómo se dé la manifestación de la voluntad del sujeto, ¿no? En este caso del probable responsable. Acá tenemos dos tipos de delitos que los vamos a explicar también con detenimiento porque los vamos a ver en este análisis de la teoría del delito. Tenemos delitos por acción y tenemos delitos por omisión. Y los delitos por omisión también se subclasifican, ahorita vamos a platicar de ellos. En el caso de los delitos por acción, claramente aquí la conducta de la gente pues es haciendo algo, ¿sí? O sea, hay una actividad positiva, que quiere decir que se genera un acto. Y con ese acto que se genera, pues en automático estoy violentando una ley, ¿sí? Una ley que me prohíbe hacer algo. Bueno. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues nosotros cómo nos podemos dar cuenta que de acuerdo a la conducta de la gente, tenemos un delito por acción, porque precisamente ahí en el resultado podemos reconocer, porque claramente podemos ver cuál es la causa, o tenemos una causa evidente de un hecho positivo del sujeto, ¿no? Si yo tengo un robo
pues obviamente un robo, pues si yo lo quiero clasificar, pues puede ser un delito claramente que se da por la conducta de la gente generando una acción, porque claramente está haciendo algo que no tendría que hacer. Bueno, pero no son los únicos, porque no solamente haciendo se puede transgredir una norma. Para ello tenemos también una clasificación de delitos que se hacen por omisión. Aquí en este caso, ¿qué es lo que pasa? Que el objeto que se prohíbe es algo que la gente no debe de hacer, ¿sí? O sea, aquí se le va a sancionar por dejar de hacer algo que técnicamente estaba obligado a. En este caso de la omisión tenemos dos tipos de omisión. Una omisión simple y una comisión por omisión, ¿sí? En el caso de la omisión simple, nos referimos sola y exclusivamente a cuando no hacemos algo que tendríamos que realizar, ¿sí? Algo que nos mandata propiamente la legislación, vamos a poner el ejemplo, y por ende no lo hacemos. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos? En ese caso tenemos, sí, un delito, por supuesto, pero es un delito por omisión, pero por una omisión simple. También lo pueden encontrar en la doctrina como omisión propia, ¿sí? Y es lo mismo, al final de cuentas, en no hacer lo que tendríamos que hacer. Ahora, cabe mencionar que en este caso, en la simple omisión, no es necesariamente una cuestión voluntaria, ¿no? O sea, que yo tengo que hacer algo y no lo hice. No, no necesariamente, también puede ser de manera culposa, que por alguna cuestión accidental, porque se me olvidó, porque cualquier cosa no realicé algo que tenía que realizar. Aún así, no deja de ser delito, pero ya es un delito por simple omisión. En este caso, pues de manera culposa. En este caso no hay ningún problema porque hay momentos en los que sí se puede dar el resultado y se infringe la norma. En algunos casos no, o sea, no se da el resultado. En este vamos a poner un ejemplo. En el caso de portación de arma, de un arma que obviamente no esté permitida. Eso es un delito por omisión. ¿Por qué? Porque yo dejo de hacer algo que tenía que hacer. Al final de cuentas, ¿qué era? Pues respetar que no tengo que traer conmigo armas. En este caso, pues armas prohibidas. Bueno, pues es una omisión simple. Lo hice de manera voluntaria o de manera culposa. Pues la mayoría de veces es voluntario, ¿verdad? Digo, como que bajo qué circunstancia yo traía ay, no debería traer esta arma que pertenece al ejército, pero ups, me equivoqué. Pues no, ¿verdad? O sea, la realidad es que eso generalmente no pasa. Esa es una cuestión de simple omisión. Pero decimos que no tenemos solamente ese supuesto dentro de la cuestión de la omisión, no solamente tenemos una omisión simple, ¿sí? En este caso tenemos también una comisión por omisión, ¿sí? En el caso de la comisión por omisión, aquí es donde la gente, ahí sí, tiene la decisión positiva de no actuar, ¿sí? Y obviamente al no actuar, él ya sabe, o sea, la gente ya sabe y dice, yo no voy a actuar y voy a producir precisamente al no actuar ese mismo resultado, ¿sí? Y obviamente desde ahí pues tenemos esa cuestión como tal. ¿Qué es lo que pasa acá? Pues obviamente no evitamos el resultado porque al final de cuentas el resultado se produce en la mayoría de los asuntos porque si no se quedaría como omisión simple. Déjame checar, creo que tenemos, digo, aunque no sea mexicano, nos importa el ejemplo, espérenme tantito. Les voy a proyectar un ejemplo, le vamos a dar lectura para que vayamos analizando y entendamos un poquito de cómo se lleva a cabo la comisión por omisión. Digo, no es tan, de hecho no lo deberíamos abordar tanto ahorita porque también pertenece a la teoría del delito, pero es importante que lo diferenciemos y que lo podamos tener más presente, ¿sí? Espérenme tantito. Aquí está, creo que es este. Ajá, es este. Bueno.
Vamos a leerlo. Básicamente es un caso, bueno, un asunto real, es un asunto de carpeta. Creo que no es mexicano, creo que tengo la idea que no es mexicano, pero nos ayuda a entender cómo opera la comisión por omisión, porque estas figuras no solamente son para México, son obviamente que componen la teoría penal mundial. Claramente nosotros vamos adaptándolo de acuerdo a nuestra legislación. Les voy a proyectar y no seas malito, Sebastián. ¿Será, sí está Sebastián? Sí. No seas malito, Sí, ¿será aquí que le estoy. puedas dar lectura, por favor? Ahorita te indico dónde. Claro que sí. Ahí está, mira. En descripción de los hechos, obviamente de aquí, nada más hasta esta parte de audiencia, por favor. Ok, descripción de los hechos. Exponiendo brevemente los hechos probados, podemos decir que Juliana, con 76 años, era la mujer anciana y enferma. Osteoporosis, artritis, adicta, ¿a qué? Benzodiazepinas, demencial, senil, entre otras. Con dos hijos que deberían de haber cuidado, Vidal y Elena. Los mencionados acordaron cuidar a su madre a partir del año 2000, que fue cuando la situación de la anciana empeoró. Pero esto no fue así porque no la alimentaban, ni aseaban, ni le daban la medicación que necesitaba. Por lo que en agosto del 2015 falleció Juliana con un cuadro de desnutrición, anemia, úlceras infectadas. Al no cambiar de posición en la cama y bronconeumonía. El tribunal del jurado falla condenando a 17 años de prisión por delito de homicidio por omisión a Vidal y Elena. Ambas partes presentaron recursos de casación entre el Tribunal Supremo que desmintió el mismo. Confirma la pena impuesta por la audiencia. Perfecto, muy bien, gracias. Efectivamente, acá que tenemos, y eso es una muestra muy clara y sobre todo muy habitual, porque es muy sencillo, o sea, muy sencillo que pase, digo, desgraciadamente no debería de ser así. Pero no solamente ellos, de hecho, si nos damos cuenta, cuánta gente, sobre todo gente de edad, está completamente abandonada por su familia y por lo que ustedes quieran. Bueno. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? En este caso, lo que tenemos, pues, es una mujer, porque obviamente nos dice que es una mujer mayor, desde ahí ya nos damos cuenta que tiene un estado de vulnerabilidad, ¿sí? Posteriormente, aparte de ser una mujer mayor que ya tiene un estado de vulnerabilidad, es muy claro el ejemplo en que ya era una mujer, aparte de todo, enferma, porque hay mujeres de 75 años que, vaya, tienen mucha vitalidad y mucha salud, pero la señora no, la señora ya padeció una serie de enfermedades que nos comentó su compañero. Entre ellas, pues nos habla obviamente de cuestión de huesos, de cuestión de ligamentos y demás, ya de una cuestión de olvido y aparte una adicción que son las benzodiazepinas. Esos son medicamentos psicotrópicos, ¿sí? O sea, que se van al sistema nervioso central. Mucha gente los consume por cuestión de dolores. ¿Por qué? Porque sus efectos tienen que ver como que son sedantes, de alguna manera, pues obviamente te dan como una amnesia, te relajan. Por eso mucha gente, sobre todo gente de edad que padece ciertas enfermedades que obviamente provocan la cuestión de dolor, pues consumen mucho, ¿no? Y obviamente con el tiempo, pues al final de cuentas son medicamentos sintéticos. Entonces, ¿qué es lo que pasa a la larga? Pues como todo en la vida, pues se vuelven adictos. Y ya con todo este cuadro clínico, porque digo, al final de cuentas es una historia clínica, la señora no estaba relativamente sola, porque perfectamente estaban detectadas dos personas con un nexo de parentesco, ¿no? En línea recta, en este caso sus hijos o sus hijas, no sé, hijos, creo que son un varón y una mujer. En este caso, ambos, pues obviamente deciden cuidarla. El problema de eso, o sea, ya en ese momento tenemos que hacer qué, o sea, eso es una obligación, porque el hecho de que nosotros cuidemos a nuestros padres, y es más, que pasemos estas pensiones alimenticias, ya no es si queremos, es forzoso. Pero acá los dos hijos dicen, bueno, pues vamos a cuidar en este caso, a su mamá. Sin en cambio, ¿qué es lo que empieza a pasar? Curiosamente, pues esas enfermedades empiezan a acelerarse. Y el problema no es por otra cosa, porque obviamente sabemos que muchas de estas enfermedades son degenerativas, pero el problema no fue esas enfermedades degenerativas, sino que precisamente cuando la persona, cuando la mujer fallece,
evidentemente tiene una cuestión de desnutrición que por ende te provoca una anemia, que por ende te provoca úlceras y bueno, pues muchas de las veces bronconeumonía. ¿Por qué? Pues porque obviamente no te abrigan, no te tapan, etcétera. Las úlceras son igualmente para personas que están postradas en cama muchísimo tiempo. Una persona que por algún accidente, alguna discapacidad, algún estado de coma, tienen que estarlas movilizando, o sea, cambiando de posición, aunque no se pueda hacer por ellos mismos. Entonces, todo este cuadro nos dice, a ver, no se le incrementó una osteoporosis, no se le incrementó una artritis, sino que ¿cuál fue el cuadro? El cuadro fue otro. Y ese cuadro que llevó a la muerte a esta persona, claramente se dio ¿por qué? Por no hacer algo que tenías que hacer por deber, pero que sí lo cometiste esperando los efectos, porque por ende y por lógica tú sabes que si no alimentas a cualquier persona que esté bajo tu cuidado, si no la alimentas, si no la aseas, si no la medicas porque ya tienen un cuadro de enfermedad, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Lo sabes o no lo sabes? Por lógica mental lo sabemos todos. No necesitas ser doctor para saberlo, que tienes que cumplir no solamente con esa obligación, sino que aparte de todo, pues tienes que generar ese tipo de cuidados, que si no los generas, la persona va a fallecer. Entonces, en este caso, ¿cuál es obviamente el resolutivo? ¿Hubo una persona privada de la vida? Claro, porque no se murió solita, se murió a raíz de estos malos cuidados. Entonces, sí hay un homicidio. Obviamente no es un homicidio directamente doloso, pero sin en cambio sí hay una comisión por omisión, porque se tuvo que hacer algo y no se hizo. Y obviamente por ende provocó el resultado típico, que en este caso pues era la cuestión de la privación de la vida. Bueno, ahí tenemos un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Digo, no vamos a ver porque sí es un asunto español, pero ¿qué es lo que pasa dentro de la cuestión del punto de vista, desde cómo se ve a través de la autoridad o a través del derecho penal? Este tipo de delitos, porque igual podrían decir unos, pero es que no lo hicieron dolosamente, pero es que pobrecitos, igual y no tenían tiempo, no tenían dinero, o no sé, ¿no? Puede haber muchísima, tratar de justificar. En este caso hablamos, ¿hay delito? Por supuesto que hay delito. No se evitó el resultado, en este caso el resultado que era o en qué iba a desencadenar, pues en la muerte. ¿En qué momento vemos nosotros reflejadas la omisión? Pues la omisión es en el momento de no haber cuidado, en este caso de la mujer, de su mamá. ¿Y en qué momento se da la causante? Pues claro, porque fue la comisión del delito. Si yo la hubiera cuidado, es más, vamos a pensar que yo lo hubiera cuidado, pero al final de cuentas la persona fallece. Sí, pero cuando fallece me dice que fue a raíz de una gravedad, porque pues ya probablemente ya no funcionaba su organismo por cuestiones de la edad. Pero la persona estaba bien alimentada, bien cuidada, bien abrigada, en las mejores condiciones. Bueno, pues entonces ni modos, ¿no? Es parte de... Pero en este caso sí hay una causación y eso es lo que lo hace propiamente comisión del delito. Ahora, el resultado que como tal ya no se pudo evitar, porque digo, al final de cuentas sucedió, ese resultado es típico. ¿Por qué es típico? Porque al final de cuentas sí transgrede la norma. En el momento en el que el resultado fue la muerte de la mujer, pues claramente hemos lesionado pues este bien jurídico tutelado más grande que tenemos todos nosotros, que es precisamente la cuestión de la vida. Hemos infringido un deber que como tal era exigible para los sujetos para evitar que ese resultado se diera por la posición que tenían los sujetos. Pues claro, porque al final de cuentas los dos hijos tenían ese deber de cuidar a su madre. Además de todo, que otra situación pasa. Una cosa es que yo digo, es que yo no tenía tiempo, no tenía dinero, y otra cosa es que realmente se compruebe la cuestión de recursos, la cuestión de tiempo y demás. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que los dos hijos tenían completamente la capacidad para poder asumir esta obligación. No eran personas discapacitadas, no eran personas de una edad muy grande, no eran personas en estado de calle, por tanto tenían esa capacidad para poder hacerse cargo de esa obligación. Digo, qué cruel que lo digamos de esa manera, pero bueno, para la ley así es una obligación.
En este caso es más, digo, si no había tiempo, no era necesario que lo hagas de manera personal, ¿no? En este caso podrías haber delegado a algún tercero el cuidado, en este caso de la mujer. Pues por eso hay muchos lugares, muchas enfermeras, es más, hasta muchos familiares, ¿no? Que luego se les puede ofrecer dádivas para realizar este tipo de actividades. Entonces, ¿qué pasa? Todas luces podemos dar cuenta que efectivamente sí tenemos una comisión por omisión en este caso. Y así podemos ver varios. Algo que aparentemente podría parecer un descuido, podría parecer, no sé, alguna situación de falta de recursos, termina por comprobarse que no. Que todo lo contrario, que en este caso sí estamos ante un delito de comisión por omisión. ¿Sí? Bueno, espérenme, vamos a continuar, les vuelvo a proyectar. Ahora sí que en donde estamos. Bueno, entonces ahí tenemos. Entonces, estos delitos que se clasifican de acción o de omisión en sus dos subdivisiones son la clasificación de los delitos por la conducta de la gente, ¿sí? Ahora, hablamos de que teníamos por lo menos las que íbamos a visualizar eran 7 clasificaciones. La tercera clasificación tiene que ver con la parte del resultado, ¿sí? O sea, que ya no nos importa ni el sujeto pasivo ni el sujeto activo. Aquí más bien nos preocupa o analizamos la cuestión de la consecuencia. En este caso del resultado que producen tenemos dos tipos de delitos, ¿sí? O de dos tipos de clasificación. Tenemos una parte de delitos formales y por otro lado tenemos los delitos materiales, ¿sí? En este caso, los formales, ¿qué es un delito formal como tal? Estos delitos son como tal aquellos en los que sí agotamos el tipo penal, ¿sí? O sea, en el que como tal se da la consumación y por tanto no es necesario que se produzca el resultado externo, ¿sí? O sea, forzosamente con el hecho de traerlo consigo, en automático se da propiamente el detalle. El ejemplo más claro que tenemos es el de portación de arma. ¿Por qué la portación de arma, que claramente es un tipo penal, obviamente de arma prohibida, es un delito formal? Porque nos dice que como tal se va a agotar el tipo penal y no es necesario que yo produzca el resultado externo, ¿sí? Vamos a pensar que yo el arma la voy a ocupar para lesionar a alguien, o que yo el arma la voy a ocupar como defensa, o que yo el arma, no sé, la quiero poder ocupar para millones de cosas, porque alguien que porta un arma, digo, tiene que tener una finalidad. Y cuando es un arma prohibida, pues generalmente es para cuestiones ilícitas, porque digo, es muy bueno tener un arma, pero yo no tengo por qué tener un arma prohibida si tengo todos mis papeles en orden, si lo quiero para una cuestión de defensa, ¿no? Pero si es arma prohibida, pues tiene ahí algunas situaciones. Ahora, no es necesario que yo lesione o que yo mate a alguien para ser sancionado. En automático, la aportación de arma prohibida se clasifica tal cual. Si yo ahorita voy, me hacen una revisión corporal o si me hacen alguna situación de estas, ¿qué es lo que va a pasar? Pues en automático va a salir mi arma prohibida, me van a pedir mi documentación, no, obviamente no la voy a tener porque ni siquiera hay documentación para ese tipo de armas, se van a dar cuenta y ahí se va a configurar el delito. ¿Tuvo que haber un resultado externo? ¿Yo tuve que sacarla? Por supuesto que no. Obviamente en automático se produce con el simple hecho de yo traerla por tanto. Es formal, ¿sí? Como que no hay tanto para dónde ir. En el caso de los siguientes que son los delitos materiales, en este caso de los delitos materiales, acá para que precisamente tengamos esa, digamos que esa clasificación o para que tengamos esa situación especial, aquí para integrarlo sí requerimos que haya un resultado, forzosamente, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Porque en este caso, como nos importa el resultado, va a haber momentos en los cuales sí se pueda producir el resultado, como en los materiales, y hay unos que no es necesario, como en los formales, ¿sí? En este caso, como qué podemos tener nosotros, ¿sí? En el caso del homicidio. En el caso del homicidio es uno de los ejemplos más claros que podemos tener como resultado. ¿Por qué como resultado?
Porque en este caso a mí no me pueden acusar de homicidio si como tal no produzco el resultado, ¿sí? Vamos a pensar que ahorita, no sé, le disparo a un sujeto con 5 proyectiles de arma de fuego. No, pues homicidio. ¿Y por qué? Pues mientras no se muera, pues van a ser lesiones. Hasta que no se muera no va a ser homicidio, ¿no? Requerimos forzosamente que se genere o que se dé el resultado. ¿Qué otro, qué otro, qué otro? La estafa o el fraude pasa exactamente lo mismo. Es que me quiso defraudar. No, pues eso de me quiso, pues se quedó en tentativa. Mientras no produzca el resultado material, mientras no produzca el resultado que nos indique el tipo penal, digo, la realidad es que entonces no se puede considerar así. No puede ser un delito material. ¿Sí? Bueno. Ahora tenemos el siguiente que es por el daño que causan. ¿Sí? De acuerdo a la clasificación de por el daño que causan, tenemos igual subclasificaciones. Tenemos los delitos de lesión y tenemos los delitos de peligro. En el caso de los delitos de lesión, tiene que ver mucho con la parte de los delitos que precisamente ya que se consumaron, provocan el daño de manera directa, ¿sí? O sea, de manera directa nos lesionan estos bienes jurídicos tutelados. La mayoría de ellos pues son delitos de lesión, ¿verdad? Pues en el momento que se consuman me provocan el mal. Acá tenemos el ejemplo de un fraude. El fraude hasta el momento que se consuma es hasta el momento que me va a provocar ¿qué? Pues obviamente el daño directo. ¿En qué interés jurídico? Pues en mi patrimonio, ¿no? Sería como el más probable. Y tenemos también los delitos de peligro. En los delitos de peligro, ¿qué tenemos? Acá no hay un daño, o sea, no hay un daño de manera directa, ¿sí? En este caso puede haber, digamos, solamente un daño que pone en peligro al sujeto y que puede desencadenar en un delito de lesión, ¿sí? Uno de los ejemplos, de hecho, ahí pueden ver la imagen, en el caso del abandono de persona. El abandono de persona es un delito. Hay muchos asuntos civiles, o más bien familiares, como lo puede ser la pensión alimenticia. Cuando hay un incumplimiento reiterativo de pensión alimenticia dictaminada, ¿qué es lo que pasa? ¿Puede trascender a la materia penal? Sí. Y decimos, bueno, a ver, ¿qué tiene que ver que yo no pague la pensión alimenticia a que se vuelva un asunto penal y me puedan detener? Si eso pues, ni está en el código, pues por supuesto que sí. En este caso es abandono de personas. Si yo no proveo la parte de mi obligación, que es la pensión alimenticia, ¿qué es lo que va a pasar? No estoy propiciando para que mis hijos tengan el debido cuidado, la alimentación, la vivienda y demás. Los estoy dejando en el abandono. Los estoy dejando indefensos. Los estoy poniendo en peligro, claro. No los estoy dañando directamente, no les pego, no los violento, no, pero claro que los estoy poniendo en peligro. Y si no se tiene de la manera adecuada, pues se puede desencadenar en un delito de lesión. Y lo hemos visto muchas veces. ¿Cuántas situaciones se combinan? Por ejemplo, estos niños que son abandonados por los padres y por las razones que quieran, ¿no? Nosotros no nos vamos a meter a saber por qué sí o por qué no, si está bien o si está mal. Que los abandonan y los dejan ahí porque papá no está y porque mamá tiene que trabajar todo el día para sacar eso. Y a los niños los dejan encerrados en condiciones paupérrimas, no les dan de comer, los dejan ahí viviendo en la inmundicia. Eso es un delito de peligro. Y luego las madres dicen, pero si yo no les hago nada, al contrario, yo salgo a trabajar para darles de comer porque sus papás no me dan nada. Entonces yo no les pego, yo no los violento. ¿Cómo no? Simple y sencillamente con el hecho de no proveer una vida digna, por supuesto que es un delito de peligro. ¿Sí? Bueno. Vamos con nuestra quinta clasificación. Bueno, pregunto, ¿tienen dudas acerca de las primeras 4 clasificaciones? De momento no leí. ¿No? Perfecto, muy bien. Bueno, nuestra quinta clasificación es de acuerdo a su duración, ¿sí? Para nosotros hablar por la duración de los delitos, podemos hacer una clasificación. Tenemos delitos instantáneos,
Tenemos delitos instantáneos con efectos permanentes, delitos continuados y delitos permanentes. Ya hemos hablado de algunos de ellos en algún otro momento, si mal no recuerdo. En este caso, tenemos los primeros que son los delitos instantáneos. ¿Qué es un delito instantáneo? Ya lo habíamos comentado. Un delito instantáneo es cuando en el momento que ejecutamos la acción o la acción se ejecuta en un solo momento, ¿sí? Este delito instantáneo lo podemos hacer a través de una acción que se puede componer de varios actos. Eso es un hecho, a veces no se hace en uno solo. Claramente, el momento que se va a tomar en cuenta para decir que es un delito instantáneo va a ser un momento o el momento consumativo, o sea, cuando se consuma el delito, ¿sí? El delito que me enuncia mi propia legislación. Uno de los ejemplos más claros, el robo simple. El robo simple es uno de los ejemplos más claros de delito instantáneo. ¿Por qué? Porque el delito por acá llegamos a pensar un robo simple en cuestión de llega un sujeto, llega a una tienda, toma una botella y se sale y se va. Pues ya, no hubo nada. Se ejecutó en el mismo momento, en el mismo instante, por supuesto. En el momento en el que él sustrajo esa botella de ese establecimiento, es robo. Como no hubo agravantes, pues es un robo simple. Pero en ese momento se consumó el resultado y se consumó propiamente lo que me dice el tipo penal. Apoderarse de un bien ajeno mueble. Tan, tan. Posteriormente tenemos otro tipo de subclasificación de acuerdo a la duración de los delitos. En este caso tenemos también delitos instantáneos, pero que sus efectos son permanentes. Decimos, ¿cómo podemos tener delitos en el momento, pero que nos pueda seguir surtiendo consecuencia con el tiempo o en el transcurso del tiempo? Pues claro que sí. En este caso se da cuando la acción, cuando el delito, cuando la comisión que se hace, destruye como tal un bien jurídico tutelado. Lo puede destruir o en su defecto lo puede menoscabar, ¿sí? Lo hace claramente en una sola exhibición, en un solo momento, pero resulta que las consecuencias de ese acto se quedan, ¿no? Uno de los ejemplos como tal puede ser el fraude, ¿sí? El fraude me lo pueden cometer ahorita y probablemente los efectos me los siga causando mañana o pasado a mi patrimonio. Y esto pasa mucho cuando ni cuenta nos damos, ¿no? Ya hasta que viene, no sé, bueno, ahorita ya es mucho más sencillo, vamos a pensar en un fraude bancario. Y ahorita ya es más sencillo porque los mecanismos de comunicación que tenemos con nuestros bancos son más fáciles, más rápidos. Pero antes, ¿qué pasaba? Antes no tenían estas aplicaciones tan famosas que tenemos en nuestros teléfonos, que cualquier movimiento extraño nos lo reporta de manera inmediata. O estas aplicaciones en las cuales nosotros tenemos que autorizar el movimiento a través de nuestros teléfonos móviles para que pueda ser aprobado, ¿no? Antes no, antes la única manera pues era por teléfono o por nuestros estados de cuenta físicos, ¿no? Que llegaban a las casas. ¿Qué pasaba? Entonces, si yo era víctima de fraude, vamos a pensar el día de hoy, déjenme ver, ya no sé ni en qué día vivo, hoy 14 de octubre, y resulta que mis estados de cuenta me llegan mensuales, me llegan los 30, bueno, en este caso 30 es sábado, me llegaría el 29 o el 1. Y resulta que me hicieron un fraude desde el día 14, pues hasta el día 29 o 30 ya me estaba yo enterando de los cargos que tenía. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues obviamente este tipo de delitos pues tiene efectos permanentes, porque no necesariamente en el primer momento de ejecución me causa el perjuicio, ¿no? Posteriormente me lo cause después. Lo mismo pasa ahí, en el caso de los bancos, si hay cargos o alguna cuestión así, pues que me dice, bueno, probablemente pueda llegar en el siguiente corte su, no sé, su cobro, ¿no? La cuestión de su pago. Bueno, pues ya ni modos, igual y no me provocó el daño ahorita, pero en 15 días me va a estar provocando el daño. A eso se refieren los delitos instantáneos que poseen efectos permanentes. Posteriormente tenemos los delitos continuados. En el caso de los delitos continuados, decimos que acá se van dando varias, ya lo habíamos comentado, se van realizando varias acciones, pero solamente se lesiona un bien jurídico,
¿sí? Son bien jurídicos, se lesiona varias veces, se da a través de varias acciones. Solamente un tipo penal, ¿sí? En este caso acá nos pone la cuestión del conocido robo hormiga, que al final de cuentas pues, es robo. ¿Qué es este robo hormiga, no? De que ahorita yo te quito, vamos a pensar, yo soy cajero y yo resulta que a cada uno que llega, le digo, uy, joven, ¿sabe qué? Son 50 pesos con 80 centavos, pero no tengo 20 centavos, joven. Perdón, ¿no? No, pues digo, la mayoría de nosotros me da igual. Entonces, ¿qué pasa si yo lo hago? Es más, lo hago sin que la gente se dé cuenta porque no les doy ticket. Es más, yo desde el primer momento dije, son 20 centavos, mejor se lo cierro y le digo que es tal cantidad. Al final de cuentas es robo. En este caso, pues es un robo hormiga. ¿Por qué? Porque es poquito, ¿no? Porque se va robando de poquito. Pero se va haciendo varias veces, se va haciendo con diferentes personas, pero al final de cuentas transgredimos el mismo tipo penal. Esos son los delitos continuados. De hecho, los platicamos cuando hablamos acerca de la parte de la jurisdicción y de la parte de la competencia, ¿no? Hablamos un poquito acerca de cómo se juzgaban esos delitos, qué autoridad era competente para conocer de esos tipos de delitos y explicamos qué era. Bueno. La última que tenemos, subclasificación de los delitos de acuerdo a su duración, son los delitos permanentes, ¿sí? En el caso de los delitos permanentes es cuando este acto transgresivo de la ley, de acuerdo a las características que por naturaleza o por esencia tiene, podemos prolongar de manera voluntaria el tiempo, obviamente que voy a seguir yo violentando el derecho, ¿no? Obviamente en cada situación o en cada etapa que yo vaya agotando. Ahora, en este caso de los permanentes, no solamente se queda el efecto, o sea, no solamente se va quedando latente el efecto del delito mientras dure, sino que también se va prolongando la consumación, ¿no? O sea, sigue. Y se va perpetuando en el tiempo hasta que lo decida precisamente el sujeto activo. Ejemplo muy claro, ¿no? Bueno, tenemos el rapto, pero un ejemplo más ubicable, pues el secuestro. El secuestro es un delito permanente. Obviamente hay una acción delictiva, claro, desde el momento en que yo estoy privando de la libertad a un sujeto de manera ilegal, pues obviamente y forzosa, pues ya desde ese momento tenemos al tipo penal. Pero de acuerdo a las características que poseen precisamente este tipo, ¿qué es lo que se maneja? Pues obviamente a manera del secuestrador, a su voluntad, él puede decir qué tanto tiempo tarda violentando el tipo penal de secuestro. Puede hacerlo durante días, creo que ya también lo habíamos comentado, puede hacerlo durante días, puede hacerlo durante semanas, durante meses, y aún así pueden ser días, semanas o meses, y al final de cuentas va a seguir siendo secuestro. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, es más, de hecho les comentaba, ¿no? Hay personas que han estado secuestradas por años. Entonces imagínense, y ahí depende del perpetrador. Ahí depende del sujeto activo que tanto tiempo quiera tener a la persona privada de su libertad. Recuerden que el secuestro tiene la característica de que no solamente es privar de la libertad, sino que lo que busca es obtener algún beneficio, ¿no? Algún beneficio económico. Y obviamente, pues ahí tenemos una de las cuestiones tal cual. Ese es uno de los ejemplos más claros porque a voluntad sí se puede manejar el tiempo de durabilidad que tendría en este caso el delito. Sería como de los más claros dentro de nuestros catálogos. Posteriormente tenemos la parte de por el elemento interno, ¿sí? O clasificación por culpabilidad. En este caso tenemos diferentes. Tenemos primero la parte de los delitos dolosos, ¿sí? En el caso de los delitos dolosos, ustedes ya saben, bueno, no sé, hay que comentarlo. En el caso de los delitos dolosos es cuando de alguna manera el sujeto actúa, pero ya sabiendo los elementos del tipo penal, ¿sí? No a la letra, no de memoria, pero ya los puede conocer o en su defecto
ya sabe cuál va a ser el resultado típico, ¿sí? Y él dice, ok, yo ya sé que si privo de la vida a alguien, pues obviamente voy a ser sujeto ¿de qué? Pues de homicidio. Y obviamente pues eso voy a tener una penalidad muy alta, me van a meter a la cárcel, pero aún así no me importa, yo lo voy a matar. Ah, bueno, pues eso es un dolo, porque no solamente tenemos, puede ser el conocimiento de los elementos, puede ser saber cuál va a ser el resultado típico por transgredir la norma, o al final de cuentas se acepta la realización de lo que me dice nuestra legislación. O sea, decimos, no me importa, yo lo hago con toda la situación intencional. En este caso tenemos esta dualidad. Dentro del dolo hay una intención, ¿sí? En la intención, ¿qué es? La intención es como tal cuando se da, ¿no? Cuando sabemos que vamos a causar un resultado. Y ese resultado no solamente lo quiero y lo acepto, sino que digo, lo motivo para que suceda, ¿sí? Y obviamente el resultado pues va a ser a consecuencia de lo que yo hice o de lo que yo dejé de hacer, ¿sí? Ahora, tenemos diferentes tipos de dolo y les voy a pedir que lo incluyan, por favor, dentro, y los vamos a comentar la siguiente clase, nada más como a favor de, que los incluyan dentro de su glosario, ¿sí? En el que ya tienen armado, ya no lo carguen a plataforma, solamente para que lo vayan nutriendo, porque recuerden que al final vamos a entregar el glosario con todas las palabras que pudieran haber reclutado. Busquen qué es un dolo directo, un dolo indirecto, un dolo eventual y un dolo determinado, ¿sí? Eso es muy importante, de hecho más adelante también va a ser materia porque también lo vamos a platicar cuando desmembremos la teoría del delito, ¿sí? Y ahí vamos a ver estas tipologías de dolo. Pero de acuerdo al elemento de culpabilidad, no solamente tenemos delitos dolosos, sino que también tenemos delitos culposos. En este caso de los delitos culposos, aquí es donde vamos a producir un resultado, se va a producir un resultado típico, o sea, que se encuentra en la ley penal como delito, pero que no lo previmos, ¿sí? No hubo una previsión. ¿Era previsible? Sí, pero no lo preveímos nosotros, ¿sí? O en su defecto, era medio previsible, pero nosotros pensamos y nos confiamos y dijimos, nah, pero no pasa nada. Al final de cuentas, yo confío en que no se va a producir esta consecuencia. Y al final de todo, pues, ¿cuál es el resultado? Que verdaderamente se termina violentando un deber, sobre todo deberes de cuidados. En este caso, los delitos culposos, y también los vamos a desmembrar más adelante, los delitos culposos pueden ser intencionales, no intencionales, imprudenciales y preterintencionales, ¿sí? Vamos a platicarlos también, porque también se ven uno de los elementos de culpabilidad, y ahí vamos a desglosar estas partes, ¿sí? Yo les decía, no hay que confundir la parte de un accidente con una imprudencia, ¿verdad? O sea, un accidente realmente es que surja algo que como tal era una causa ajena a mi voluntad. Pero si yo, por ejemplo, ahí tienen muy clara la imagen de un accidente de tránsito, ¿no? De un hecho de tránsito, que es lo que muchas, no, pero es que fue un accidente, pues muchas de las veces son más bien imprudencias, porque al final de cuentas a veces tenemos un deber que cumplir y no lo hacemos. Decían, es que pasa mucho en el caso de atropellamientos, ¿no? En el caso de lesiones por atropellamiento. Es que el sujeto se me atravesó y por eso lo atropellé y lo maté. Bueno, depende de las vías. Hay vías que digo, por ser vías rápidas puede pasar, pero hay otras vías que no tendría por qué ser así. Pero yo iba a un exceso de velocidad y verdaderamente también hubo una imprudencia por parte del transeúnte. Pero también una mía, porque si yo tengo que me dice que es a 50 kilómetros por hora y yo iba a 70, bueno, pues desde ahí también ya tenemos que, pues una imprudencia. Tal vez no una intención, porque pues al final de cuentas yo no busco atropellar a nadie, pero pues sí una imprudencia y no necesariamente un accidente. Pero bueno, los vamos a desmembrar más adelante. Ahora, estos delitos culposos se van a provocar o vamos a ver manifiestos
resultados diferentes, porque va a haber resultados por negligencia, va a haber resultados por imprevisión, o sea, que decimos, ay, perdón, no lo previne, bueno, por imprudencia, ¿no? Que ya va más apegada a la cuestión de no hacer lo que tenemos que hacer, y a la falta de cuidado. Lo comentamos creo que también en otro ejemplo. ¿Qué es lo que pasa si yo ahorita sé perfectamente que mi coche no está adecuadamente y digo, ay, mi coche ya tiene las llantas bien lisas y resulta que ahorita yo veo que está el aguacerazo y aparte de todo, híjole, ni modos, pero tengo prisa, ya no tengo tiempo de pasarlo a arreglar y tengo un accidente de tránsito? Pues acá hay una falta de cuidado, porque al final de cuentas pude haber hecho cosas. Digo, lo ideal es traer en situación técnica mi vehículo, pues digamos que al 100, ¿no? Porque tengo que darle su servicio y demás. El no hacerlo no es un accidente, el no hacerlo pues es una falta de cuidado, porque no me tomé el tiempo, no tomé las situaciones o las medidas necesarias para precisamente dar este mantenimiento, ¿no? Entonces ahí tenemos un ejemplo muy claro. Bueno, vamos a pasar. Bueno, en el caso del siguiente tenemos la clasificación de delitos de acuerdo a su estructura, ¿sí? En el caso de los delitos de acuerdo a su estructura, tenemos la parte de los delitos simples. Los delitos simples son aquellos en los cuales la lesión que se provoca es una lesión única, ¿sí? O sea, la transgresión que yo hago a la esfera jurídica de cualquier sujeto es única, o sea, no hay más, no hay otra situación. Uno de los ejemplos más claros, ahí hasta la imagen es muy gráfica, ¿no? En el caso del robo simple. Vamos nosotros ahí en la calle, muy a gusto, porque te digo, es muy común, pasa un sujeto en su bicicleta, ¡pum!, me quita mi teléfono y adiós. O sea, en este caso la lesión fue única, no se transgredió nada. ¿Me golpeó? No. ¿Me provocó algún otro daño? No. ¿Me provocó temeridad con algún arma de fuego? Tampoco. Pues la realidad, ¿me privo de la vida? Menos. O sea, solamente es un robo simple. En el caso de esto también tenemos delitos compuestos. Ahí sí, en los delitos compuestos, ahí vemos que en un solo acto podemos tener más de un delito, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay un único propósito, o sea, el propósito es básico, el propósito es delinquir y el propósito es transgredir probablemente una norma, pero al final de cuentas se empiezan a producir diferentes resultados, ¿sí? ¿Y qué quiere decir? De todos esos resultados que salen, de todas esas actividades que realicé, tratando de llegar a mi propósito delincuencial, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente estos resultados, más de uno de estos, o sea, de 10, pónganlo ustedes, sí constituyen delitos, ¿sí? En este caso, ¿por qué? Tenemos un ejemplo de un robo a casa habitación. En los robos a casa habitación podemos darnos cuenta. Primero tenemos una situación de que estamos invadiendo una propiedad ajena, pues claro que sí, porque al final de cuentas nadie nos invitó. Segundo de ello, estoy provocando daños. Sí, cuando rompen ventanas, cuando fuerzan cerraduras, cuando rompen puertas, ahí ya estoy provocando también que no solamente estoy invadiendo una propiedad que no es mía, aparte de todo eso estoy provocando daños materiales, ¿no? En esa casa habitación. Y si a todo eso después le argumentamos que pueda yo gestionar el apoderarme de los bienes, ya es robo. Y vamos a pensar que en una de esas situaciones uno de los sujetos que están ahí parados como los ven, violenta sexualmente a uno de los elementos de la propiedad. Ya es violación. Y resulta que como los familiares, pues obviamente ante esta situación trataron de hacer defensa, uno de ellos golpea a otro elemento, lesiones. Y resulta que el otro ya bajo la desesperación saca su arma de fuego y lesiona a un sujeto y lo priva de la vida, homicidio. Entonces imagínense, ellos iban con toda la finalidad de llegar y robar, apoderarse de los bienes de la casa. Sí, pero en eso cometieron muchos actos y entre todos esos actos no solamente fue un robo, sino que fueron 5 diferentes tipos penales. Eso es un delito compuesto. Obviamente en esta parte que encontramos como figura, porque digo es parte de la situación de figura, encontramos la parte del concurso de delitos que ya habíamos platicado en algún otro momento. Hablamos de lo que era un concurso de delitos, ¿no? Y hablamos de la parte de cómo se subsumen, ¿no? Cómo se jalan
varios delitos de acuerdo a la gravedad que tenga generalmente, pues uno de ellos, ¿no? En este caso, si tenemos 5, pues el más grave de ellos, pues sería el homicidio, ¿no? Posteriormente, si hacemos la parte, bueno, entre homicidio, entre violación, si llegase a ser un abuso de ese tipo, y ya, porque la mayoría, bueno, en el caso del primero, atenta contra el bien jurídico de la vida. El segundo, pues obviamente contra la libertad sexual. Y ya los demás, pues tienen que ver con la cuestión patrimonial. Dicen que no es que unos sean más valiosos que otros, pero sí, claro que tenemos bienes jurídicos tutelados más importantes que otros, por eso las penalidades de los delitos. ¿A mí qué me va a importar más, mi patrimonio o mi vida? Pues mi vida o mi libertad, pues digo, hasta cierto punto sigue siendo la vida, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos esta parte de la estructura. Ahora, no son las únicas, no son las únicas formas de clasificación del delito. Tenemos muchas. Entre ellas tenemos la clasificación de acuerdo al número de actos, ¿sí? O sea, cuántos actos se realizan. También tenemos una clasificación por el número de sujetos, o sea, la participación de los sujetos. Tenemos otra clasificación por la forma de su persecución. Eso tiene que ver más con la cuestión de, vamos a decir que del seguimiento. Y la clasificación número 11 es de acuerdo a la parte de la materia. En el caso del primero, que es por el número de actos. En la clasificación de acuerdo al número de actos tenemos delitos unisubsistentes y plurisubsistentes, ¿sí? Ahí tienen, de hecho las imágenes son gráficas dentro de esa parte. En el caso de los unisubsistentes que tenemos, pues obviamente son aquellos delitos que se van caracterizando por estar integrados a través de un solo acto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Tenemos unos parecidos o unos similares a los anteriores. En un solo acto se genera la conducta y hasta ahí queda, ¿no? Podemos tener la cuestión del homicidio, la cuestión de la violación, la cuestión del robo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el solo momento, en una sola exhibición, vamos a decirlo, se queda de esa manera. A ver, denme un segundito, por favor. Bueno, discúlpenme. Lo siguiente es que tenemos es la parte de los delitos plurisubsistentes. En este caso, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que aquí sí hay varios actos. Aquí vemos la propia diferenciación. En el caso de los varios actos, ¿qué quiere decir? En cada uno de los que se van gestionando, o sea, cada uno, forma parte de una única y exclusiva figura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no son delitos autónomos o delitos diferentes.
¿sí? Y al final de cuentas, cuando ya se vienen a sancionar, el resultado va a ser cuando se unen todos estos actos, ¿sí? Aunque se hayan ido separados, se jalan todos en una sola figura y tan. En este caso, lo que podemos ver de los plurisubsistentes es que son uniones de actos, o sea, los actos se fusionan, se vuelven uno solo. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a pensar a una persona o a un sujeto que roba o se apodera de un automóvil, ¿sí? Pero resulta que típico, bueno, obviamente porque es un tipo penal, pues él ya sabe que se apoderó de un bien que no es suyo y maneja un exceso de velocidad. Y entre eso, pues obviamente pierde el control del vehículo y se va a chocar. Y choca contra un poste, como ahí lo tiene. Como los postes son de propiedad federal, pues ¿cómo les explico? Ahí que tenemos, fueron actos separados, sí, pero cuando lleguen a sancionarlo, lo que van a hacer es que esos actos separados los van a fusionar, los van a unificar y a través de ahí va a salir su pena, ¿sí? Esos son los plurisubsistentes. A ver, déjenme pasarle. Ahora, en el caso de la parte del número de sujetos, en el número de sujetos tenemos la parte de los unisubjetivos y los plurisubjetivos. En el caso de los unisubjetivos, son aquellos delitos que solamente requieren un sujeto activo, o sea, que se dan solamente a través de una persona. La mayoría de ellos se puede dar, tiene esta dualidad, o sea, puede ser unisubjetivo o plurisubjetivo. En el caso del, vamos a poner el ejemplo, ¿no? En el caso del peculado. El peculado, que es un delito de funcionarios públicos, bueno, se supone que solamente entre menos sujetos sean mejores, ¿no? Porque se van a adjudicar más cantidad económica. Entonces, ¿lo puede hacer un solo sujeto? Pues por supuesto que sí. Un allanamiento, ¿lo puede hacer un solo sujeto? Pues también. Los actos libidinosos ya no son parte de la mayoría de códigos, por lo menos en el nuestro no. En el caso de los plurisubjetivos, aquí los plurisubjetivos son los que requieren o los que necesitan para poder efectuar o para poder dar la consecuencia. Aquí sí debe de haber, ya sean dos sujetos o ya sea más sujetos, por eso se llama pluri, ¿no? En el caso de estos sujetos activos podemos mencionar varios. Un secuestro. Un secuestro no solamente lo va a realizar una sola persona, es imposible, sería casi imposible porque imagínense quién va a conducir el vehículo mientras el otro sujeto tiene que apoderarse en este caso de la víctima, ¿no? Y obviamente controlar a la víctima en lo que se va conduciendo el vehículo. Y aparte, ¿quién va a negociar? ¿Y quién va a cuidar a la víctima? ¿Y quién va a obtener el rescate? O sea, la realidad es que ahí sí, forzosamente se necesita la participación de más sujetos en la comisión de la conducta delictiva. En el caso Ahí del serían robo, como, adelante, adelante. ahí serían como cómplices, por así decirlo, porque como tal no están haciendo ellos el delito. O entra Claro, igual. no, aquí tenemos, bueno, ahí ya tendríamos que checar la parte de la comisión, de la participación de comisión en conducta, porque también tenemos diferentes tipos de cómplices, ¿sí? Tenemos, recordemos que tenemos partícipes, tenemos cómplices, tenemos autores intelectuales, autores materiales, colaboradores, tenemos un sinfín de clasificaciones. En este caso depende el papel, porque recuerden que muchas de las veces, y sobre todo en estos delitos, dicen, pero es que yo no le hice nada a la víctima. O sea, es más, yo lo único que hice es todo lo contrario, yo la cuidé, yo era la persona que le daba de comer y demás, y no la maltraté y demás, entonces yo no tengo nada que ver en eso. No, claro que sí. Y se te va a sancionar con la parte del tipo penal de secuestro, solamente que en una modalidad de participación diferente. Por eso vemos a veces que las modalidades disminuyen. O sea, si te acuso, o sea, los 5, vamos a poner el ejemplo. Eh, vamos a poner que tenemos una banda, formamos una banda entre todos los que estamos acá presentes, pero resulta que Dana va a ser la encargada de dar el seguimiento y de captar a la víctima. Pero resulta que Denise va a ser la que va a conducir. Jesús va a ser el que sí se va a apoderar de la víctima, la va a subir a la fuerza al vehículo. Laura va a ser la que se va a encargar de las negociaciones, ¿no? Pero necesitamos que la víctima esté controlada.
Entonces resulta que Sebastián va a ser el que se va a encargar de ese control y va a ser el que va a amedrentarla, el que la va a golpear, el que la va a violentar, ¿no? Y bueno, pues ya en el caso de Slita e Itaili van a ser las que van a hacer la negociación y Valeria va a ir a recoger el rescate. Al final de cuentas, si los llegan a agarrar, ¿qué pasaría con todos ustedes, con los 8 que son? ¿Se van todos por secuestro? Por supuesto que sí. Obviamente, aquí ya el grado de participación sería diferente, porque no va a tener la misma penalidad quien solamente es más la víctima prácticamente ni ubica a aquel sujeto que precisamente era el que se encargaba de golpearla, de maltratarla, de vejarla. Bueno, pues a veces ahí las penalidades sí es cuando tenemos el detalle de que se incrementan o disminuyen por los actos que generen dentro de la comisión del delito. ¿Sí? Esa es la triste realidad, pero sí funciona así como una parte de complicidad, porque sí, al final de cuentas, pues obviamente colaboramos en la comisión de una conducta. Tenemos, por ejemplo, en el caso de delincuencia organizada. La delincuencia organizada, pues es un tipo penal que también es plurisubjetivo. No puede haber delincuencia organizada si no tenemos una pluralidad de sujetos, ¿sí? Que sean de 2 o más sujetos. En ese caso, digo, tienen que ser más, obviamente, las actividades que se tienen que, obviamente, que realizar. Sería casi imposible que precisamente se llevaran a cabo solamente por una sola persona, ¿no? Ahí tendríamos como una de las cuestiones importantes. En este caso también, que es otra de las cuestiones que tenemos, en el caso de la violación múltiple, digo, creo que suena muy lógico, ¿verdad? Si los 3 cometieron el tipo penal, pues obviamente ahí sí, tenemos, no, es que yo solamente la violenté poquito, no, con la pena, si se comprueba la parte de violación múltiple, ahí sí, los sujetos tienen la penalidad igual, o sea, ahí ya no se puede medir la participación, ¿están de acuerdo? Si se consume el acto. Si no se consuma, bueno, ya se pueden separar propiamente digamos que seccionar el tipo penal. En el caso de la parte de la delincuencia organizada, es más, podemos también poner la parte de la asociación delictuosa, que también es uno de los tipos penales plurisubsistentes. Recordemos que para que haya, en este caso, asociación delictuosa, necesitan ser de 3 a más personas. Y esas 3 o más personas se tienen que asociar, obviamente, con una finalidad de delinquir. En este caso, bueno, pues tenemos una situación de un delito plurisubstancial, claro, porque desde el tipo penal nos dice, tienen que ser de 3 o más. O sea, si es un solo sujeto, pues va a ser imposible que se te pueda canalizar este tipo penal. Bueno. Ahora, en el caso de la parte legal, obviamente aquí pues ya lo hace de acuerdo el legislador, de acuerdo al Código Penal de cada una de las entidades federativas y obviamente del Código Federal. Ellos ya tienen que ponernos, así como nos pone la definición de asociación delictuosa, nos va diciendo, por ejemplo, nos enuncia mucho los plurisubjetivos. Si no nos dice la cantidad de personas, nos damos cuenta que pueden ser delitos, ¿qué? Pues obviamente delitos unisubjetivos sin mayor problema. En este caso tenemos también, decíamos que otra de las clasificaciones de los delitos es de acuerdo a la forma de cómo se persigue, o sea, por la forma de persecución. Tenemos delitos que se persiguen por querella y tenemos delitos que se persiguen de oficio. En el caso de los delitos que se persiguen por querella, son aquellos en los cuales solamente se va a activar la maquinaria judicial cuando aquella persona que haya sido agraviada dentro de su esfera jurídica de derechos ejerza esta acción de carácter penal contra el sujeto activo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la característica de los delitos de querella? Aparte de que la persona agraviada es la que tiene que concurrir a la autoridad para que la autoridad empiece a gestionar investigación y toda la cuestión procesal. También en este caso de este tipo de delitos hay perdón o se aplica el perdón del ofendido, ¿sí? En las diferentes etapas del proceso. Tenemos la parte de violación, tenemos la cuestión del estupro, vaya, porque son delitos que al final de cuentas la víctima tiene que ir directamente a la autoridad a solicitar, pues obviamente, la activación de la maquinaria judicial. Por otro
lado, a contrario sensu, tenemos precisamente aquellos delitos de oficio. En el caso de los delitos de oficio, aquí no. Aquí se deben de iniciar las averiguaciones, las investigaciones, sin mayor situación de petición de parte. Aquí la autoridad por sí solita tiene que hacer todos los trámites, iniciar todas las investigaciones conducentes, desde el inicio del proceso hasta el final, o sea, hasta el momento en el que se pueda, si es obviamente posible, hasta el momento en el que se pueda dictar una sentencia. Aquí, a contrario del anterior, en este caso no hay desistimiento, no hay perdón del ofendido, ¿sí? La mayoría de los delitos de oficio son delitos graves o delitos en los cuales la víctima no puede concurrir a solicitar esta parte, digamos que a petición de parte como tal. Acá podemos visualizar en el caso del fraude, en el caso del robo, pero el robo calificado, en el caso del homicidio, del narcotráfico, del secuestro, del feminicidio, pues todos esos son delitos graves. Y en algunos de ellos pues es imposible, ¿verdad? Que ni queriendo la víctima podría hacerlo. En el caso del homicidio pues ya no hay víctima. Bueno, pues por ser también grave, entonces en este caso se da que la persecución se da de oficio. Y ya no opera que, por ejemplo, el afectado, la familia diga, no, ya no, yo ya no tengo ningún problema, no importa, ahí lo dejamos. No, en este caso de oficio, las autoridades deben de iniciar de principio a fin el seguimiento de la conducta delictiva, ¿sí? Bueno, ahí tenemos esta dualidad. El siguiente que tenemos es la parte en función de la materia. En el caso de función de la materia, pues es obviamente la competencia que tiene la autoridad para trabajar con los tipos penales. Tenemos delitos del orden común, tenemos federales, militares, oficiales, y es más, hasta tenemos delitos políticos. Ahorita eso se cuecen aparte, ¿no? Vamos a platicar el por qué. En el caso de los delitos comunes son aquellos más que atienden a dañar a la cuestión particular, ¿sí? O sea, estos no dañan a ningún interés federal. En este caso son delitos que no hay participación de servidores públicos, que no atentan contra nuestra Constitución, y la mayoría de ellos son cometidos entre particulares, o sea, las afectaciones son entre particulares. Y ahí tienen, ¿no? Pues abuso de confianza, fraude, homicidio, violación, etcétera. Por otro lado, a contrario censo también, tenemos los federales. Como su nombre lo dice, estos sí nos afectan directamente a la parte de la federación, o en su defecto, muchos de ellos son cometidos por servidores públicos y demás. Los federales forzosamente van a estar enunciados, los vamos a encontrar en el Código Penal Federal o en su defecto en nuestra ley orgánica del Poder Judicial, porque ahí nos habla obviamente la cuestión de los servidores públicos. Vamos a poner el ejemplo, un homicidio que se dé a un funcionario público, pues bueno, desde ahí ya tenemos la participación de un sujeto que pertenece a la cuestión de la federación, hay una afectación directa. En el caso, por ejemplo, del robo de hidrocarburos, ¿no? Este tipo conocido como huachicol, en el caso del huachicol o el robo de hidrocarburos también es un delito federal, y decía, bueno, pero ¿cómo? Si muchos de ellos no son cometidos por servidores públicos, son entre particulares, porque es un delito federal. Porque al final de cuentas, por supuesto que afecta directamente al Estado, afecta a la federación, porque obviamente esos ductos pertenecen a la propiedad nacional y por tanto pues es un delito federal. En el caso de la cuestión de los delitos oficiales, eso sí, no solamente afectan a la federación, porque esos son federales, sino que acá tiene que ver más con la parte de quien los comete. Estos delitos oficiales son aquellos que cometen los funcionarios públicos. Aquí cabe mencionar que estos delitos que cometen los funcionarios públicos no son delitos, pongo un ejemplo. Resulta que yo trabajo para una dependencia de gobierno, la que ustedes quieran,
Pero resulta que yo llego a casa y maltrato a mi familia, ¿no? Cometo violencia intrafamiliar y decimos, ah, pues es un delito oficial porque él es un servidor público. Sí, sí es un servidor público, pero no es un delito oficial. ¿Por qué? Porque no lo está cometiendo como funcionario público ejerciendo sus funciones, lo está cometiendo como un particular, o sea, vaya, no tiene que ver con esta parte. Entonces, para que sea un delito completamente oficial, o sea, que sea catalogado de esta manera, en este caso sí tenemos que ver forzosamente que el delito que comete el funcionario público tiene que ser precisamente un delito que lo haga cuando esté ejerciendo sus funciones, ¿no? Y ya sea que se extralimite o en alguna cuestión. En este caso puede ser, no sé, un abuso de poder, por ejemplo, ¿no? Un peculado, un cohecho. Esos sí son delitos oficiales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas los comete el funcionario y los está cometiendo desde la perspectiva de ser un funcionario público, ejerciendo su labor. En el caso de los delitos de fuero, bueno, de carácter militar, como lo dice en el caso de los delitos militares, pues son aquellos que como tal, aquella comisión que afecta a las Fuerzas Armadas y que obviamente encontramos en los códigos militares. En este caso, bueno, puede existir robo, puede existir homicidio, puede existir fraude, pero siempre y cuando pues, sea por elementos mismos de estas corporaciones. En el caso de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, claramente es muy, muy concisa y nos dice que no hay manera de que los propios tribunales que tienen esta competencia militar, puedan extender su jurisdicción, o sea, puedan ir más allá sobre personas que no pertenezcan a este tipo de instituciones. ¿Sí? Porque para eso nosotros tenemos precisamente nuestro fuero federal y nuestro fuero común. Ellos tienen un fuero especial, ellos tienen una competencia especial solamente para atender delitos cometidos entre personas que pertenezcan a dichas corporaciones, no más. En el caso de la parte de los delitos políticos, les decía que por qué los delitos políticos son como, pues como aparte, por qué los vemos como aparte de esta situación. Porque en este caso los delitos políticos no se han podido encuadrar, o sea, no se han podido clasificar propiamente, porque al final de cuentas los delitos políticos, bueno, tienen que ver con la parte de aquellas conductas que van a lastimar o que van a menoscabar a nuestro Estado, o sea, cómo se organiza nuestro Estado, ya sea por los órganos, ya sea por los representantes o por los funcionarios. ¿Por qué no tiene una clasificación propia o una definición completamente al 100%? Porque los políticos podrían ingresar dentro de la parte de ser delitos oficiales o de ser delitos federales. Entonces decimos, bueno, ¿y como para qué poner una cuestión política aparte? Algunos doctrinarios dicen sí, pero pues es que es independiente, porque no afecta directamente a la federación, pero tampoco, y bueno, y aunque se hagan bajo ser funcionarios, pero lo que afectan es la organización del Estado. Entonces algunos lo separan, algunos no. Ahora, en este caso, sabemos, ya con eso acabamos nuestra clasificación de delitos, ya con nuestras 11 clasificaciones de delitos que hemos visto hasta el día de hoy. En este caso, en todo delito podemos encontrar todos los elementos, ¿no? Vamos a encontrar un sujeto, en este caso un sujeto activo, que es el que va a romper la norma. Vamos a encontrar un objeto material, que es aquel sobre el que va a recaer la acción del probable responsable, ¿no? Vamos a tener un objeto jurídico, que va a ser este derecho violentado. Vamos a encontrar una víctima, vamos a hablar de la víctima más adelante, del ofendido, de qué tipos de víctimas tenemos, y va a haber un vínculo, ¿sí? En el caso del sujeto activo creo que no tenemos ningún problema, pues es el que comete la conducta. El objeto material decimos que es en el objeto, ¿no? En donde recae propiamente la acción que se está haciendo. En este caso, si ponemos el ejemplo de un robo, ¿cuál sería el objeto material? Pues la cosa, ¿no? La cosa que me voy a robar.
El objeto jurídico, ¿cuál es el derecho violado? Pues en este caso sería la propiedad, ¿no? Porque lo que estoy llevándome, pues es propiedad de alguien más. En el caso, si hablamos de un homicidio, pues un homicidio, ¿cuál sería el objeto jurídico? Pues la privación de la vida. La víctima, pues obviamente quien resiente de manera directa el daño que se hace a través de la comisión del delito. Y en el caso del vínculo, el vínculo es esta conexión que hay o esta relación que hay entre el autor del delito con el hecho que está haciendo, ¿sí? Y de ahí podemos deducir qué tan responsable es y qué tan culpable puede ser o qué tanto no, ¿sí? Porque obviamente tenemos que ver si hay voluntad, si hay dolo, si hay expectativa, y tenemos que ver cuál es ese vínculo. Y eso siempre lo vamos a encontrar en todo tipo de delitos, ¿sí? Bueno, ahora, cuando nosotros vamos a hablar, porque nosotros ya vamos a pasar a nuestro siguiente tema y es con el que prácticamente vamos a aterrizar, yo me atrevo a decir que nos vamos a tardar todo lo que nos queda del cuatrimestre, es precisamente la teoría del delito, ¿sí? Para hablar de la teoría del delito, pues es muy importante hablar de los elementos del tipo penal. Estos elementos en la cuestión práctica son muy importantes porque precisamente son aquellos que el Ministerio Público tiene que reunir y tiene que encuadrar para precisamente poder ejercitar acción. Si no los reúne, no va a haber manera. Y para eso tenemos la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, imputabilidad, culpabilidad, punibilidad y condiciones objetivas de punibilidad, ¿sí? Igual hay elementos y hay autores, de acuerdo a lo que ha ido pasando del tiempo, que defienden, algunos dicen que las condiciones no, que los principales solamente son 4, otros que 5, otros que 6. Nosotros vamos a ir desglosando uno por uno. En este caso, el Ministerio Público busca reunir estos y nosotros como defensas buscamos reunir todos los contrarios, ¿sí? O sea, todo el aspecto negativo de estos que les acabo de enunciar. Bueno, vamos a ver, déjenme ponerles la otra presentación para que le demos continuidad. A ver. Ahí está. Bueno, acá tenemos entonces como parte de la teoría del delito los elementos del delito, ¿sí? Acá pueden ver los aspectos positivos como los aspectos negativos, ¿sí? Les digo que los positivos, pues obviamente son muy importantes en este caso para la cuestión de responsabilidad por parte de un ministerio público. En el caso de los negativos, pues obviamente sirven más para la defensa, porque sabemos que los intereses son contrarios y la defensa lo que busca es rebatir lo que dicen los positivos. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos también la parte de todos, porque si se dan cuenta aquí podemos encontrar todos. En el caso, los positivos son los que aparecen en primer lugar y los negativos son los que aparecen en segundo lugar. En este caso que tenemos, el primero que nos enmarca propiamente nuestra legislación y obviamente parte de la teoría, la legislación lo hace de manera, pues vamos a decir que de manera no tan visible. En este caso tenemos la parte de la conducta. Su aspecto negativo es la ausencia de conducta, o sea, cuando no hay. Ahorita vamos a ir explicando cada uno. Posteriormente, nuestro segundo elemento del delito es la tipicidad. Y el aspecto negativo tenemos la ausencia de tipo o también conocida como atipicidad. En tercer lugar tenemos la antijuricidad. La antijuricidad es el aspecto positivo y las causas de justificación, como son la legítima defensa, por poner un ejemplo, son precisamente el aspecto negativo. Posteriormente tenemos la imputabilidad. Obviamente el aspecto contrario
El aspecto negativo tenemos la inimputabilidad. En este caso, ¿qué tenemos? El siguiente, la culpabilidad, y obviamente por ende el aspecto negativo sería la inculpabilidad. Ya en los dos últimos son los que tenemos ahí la dualidad de si realmente pertenecen a la teoría del delito. Nosotros vamos a dejarlo que sí, porque la realidad es que sí lo encontramos como funcionalidad para poder comprobar la existencia o la no existencia de un delito. Tenemos la condicionalidad objetiva como punto positivo y como aspecto negativo tenemos la falta de condiciones objetivas. Y el último aspecto o el último elemento que tenemos es la parte de la punibilidad, ¿sí? La punibilidad es el aspecto positivo, el aspecto que quiere corroborar el Ministerio Público, y tenemos el aspecto negativo que son las excusas absolutorias, que van a ser una de la búsqueda de herramientas que van a tener las defensas para precisamente poder acreditar una no penalidad para obviamente para el imputado o en este caso para la persona técnicamente responsable. A ver, les voy a poner acá porque creo que no se ve muy bien. Creo que ya les aparece del lado izquierdo. En este caso, de acuerdo a lo que nos mandata nuestra legislación mexicana, sobre todo lo que es el derecho positivo, en el caso de la conducta, vamos a platicarlo a grandes rasgos para darle la introducción a cada uno de los elementos y bueno, ya los vamos a ir desmembrando poco a poco. Cuando nosotros hablamos del primer aspecto positivo, que es precisamente la conducta obviamente tiene que ver con cada tipo, con lo que me describe la legislación de cada una de las conductas, ¿no? En el caso de la tipicidad va a ser o la tipicidad se va a dar cuando podamos encontrar una adecuación, ¿sí? O sea, yo tengo mi conducta, a ver qué es esto. Yo, una persona privada de la vida. En este caso digo, ok, esa es la conducta. ¿Qué es la tipicidad? Empiezo a buscar privado de la vida, ¿dónde lo encuentro? Ah, bueno, pues en el tipo penal de homicidio. Esa es la tipicidad. Adecuar la conducta a alguno de los tipos penales que nos enmarcan nuestros códigos. En este caso no hay ningún problema, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, puede ser cualquier legislación penal, pueden ser locales o pueden ser federales, dependiendo de qué tipo de conducta tengamos. En el caso de la parte de la antijuricidad se va a dar cuando precisamente el sujeto no tenga ningún mecanismo de protección para la actividad que acaba de cometer, ¿sí? En este caso, ¿qué quiere decir? Porque va a haber momentos en los cuales sí haya la conducta, claro, sí hice lo que hice, se encuentra en el código, claro, pero resulta que no es antijurídica porque yo tengo alguna causa que lo hace ser legal, ¿no? Decíamos hace un momento en el caso de la legítima defensa. La legítima defensa rebate la parte de la antijuricidad. En este caso, si no hay ninguna de estas causas, bueno, en automático pues es un acto contrario a la norma. Ya esto depende, vamos a ir desmembrando cada una, no es la única causa de justificación que tenemos con respecto a la conducta delictiva. Tenemos más y las vamos a platicar también más adelante. En el caso de la parte de la imputabilidad, esta se va a dar o se va a presentar precisamente cuando se pueda tener esta capacidad de generar la acción. Obviamente esta capacidad para generar la acción tiene que ser dentro del derecho penal, ¿sí? O sea, que no haya ninguna causa de inimputabilidad. Vamos a poner la comisión de conducta de una persona de, no sé, se me ocurre, de 16 años. Bueno, más, vamos a poner un ejemplo más claro, de un sujeto de 11 años y medio, por poner el ejemplo, ¿no? En este caso, ¿habría imputabilidad? No. ¿Por qué? Porque existe una causa de inimputabilidad que es la edad. ¿Por qué? Porque el sujeto no tiene la capacidad de obrar, por lo menos no para lo que nos dice el derecho penal. Bueno, pues ahí encontramos el otro elemento. El siguiente es el elemento de la punibilidad. La punibilidad se va a dar cuando no encontremos excusas absolutorias.
¿sí? O sea, cuando realmente nos puedan imponer nuestra pena. Y la última que tenemos es la parte de las condiciones objetivas de punibilidad. Estas se van a dar cuando como tal, cuando se haga esta condicionante o este concepto de la infracción que obviamente se va a castigar, se establezcan los requisitos que son. Y estos requisitos, pues obviamente aparecen variables de acuerdo a cada tipo penal y se pueden dar o no se pueden dar. Ejemplo, las atenuantes, las agravantes, etcétera. Eso condiciona de cierta manera qué tanto va a ser mi punibilidad. Igual platicábamos hace un momento, ¿no? La cuestión de los grados de participación. Esas condiciones también me van a ir dando una situación de variabilidad dentro de la cuestión punible de la conducta. Y eso va a pasar obviamente en todas las demás. Bueno. En este caso, la primera que nosotros o el primer elemento que nosotros vamos a visualizar es el elemento de la conducta, ¿sí? La conducta va a ser el primero que nosotros vamos a revisar y vamos a desmembrarlo completo, tanto en su cuestión positiva como en su cuestión negativa. Ahorita vamos a dejarlo hasta acá para que obviamente no cortemos la idea, todavía les voy a hacer pase de lista y ya nada más comentarles, yo creo... Bueno, no creo. Ahorita en un ratito les aperturo su espacio, por favor, les aperturo su espacio en la misma, déjenme ver si en la misma semana o en la siguiente. Espérenme tantito. Creo que son las 6, Liz, porque me parece que las 5 creo que era la de las fuentes formales. Mande. Creo que era las 6 porque las 5 era la de las fuentes formales. Exacto, sí, yo también creo que es las 6. Nada más estoy haciendo revisión en su plataforma. Bueno, técnicamente las 6, porque obviamente la 4 fue de nuestra evaluación parcial, la quinta fue escuelas penales y la sexta es fuentes del derecho. Entonces yo lo que voy a revisar, nada más déjenme checar ahorita, porque entonces sí entramos 3, 4... 5, no, técnicamente ahorita estaríamos en las 6, es que como nosotros tenemos 2 días seguidos, pues obviamente eso es lo que nos genera ahí el detalle. Entonces vamos a hacer lo siguiente, en la misma semana 6, que es la semana todavía de fuentes, yo les voy a poner ahí la parte de clasificación del delito, ¿sí? Ahí en la misma de fuentes del derecho, clasificación del delito y que les venza hasta mañana en la noche para que no haya ningún problema. Ahora, ya de todos modos, mañana sí, que ya cerremos semana hasta la siguiente semana que nos vemos, que es hasta el jueves, ya ahí sí aperturamos semana 7 y ya la semana 7, ya bueno, platicamos de la actividad que van a realizar y la semana 7, bueno, básicamente va a ser ya iniciando la cuestión de la teoría del delito, o sea, de los elementos del delito. Yo creo que esa semana se va a quedar... vamos a ponerle el nombre de 2 de los elementos del delito, que probablemente son los que veamos entre mañana y obviamente continuemos viendo nuestra siguiente semana, ¿sí? Pero eso ya lo comentamos con un poco más de detenimiento el día de mañana. Pregunto, ¿hasta que tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta? No, Lick, solamente retomar lo que había dicho de la definición de delito, tipos de delito. No, era todo lo de directo, indirecto y eso. ¿También debemos ponerlo en lo de la plataforma o eso ya es No, aparte? no. De hecho, les hacía el comentario que esos 4 conceptos, ustedes nada más investiguenlos, ustedes deciden si lo trabajan desde ahorita, si lo trabajan más adelante. Solamente ustedes agréguenlo a su archivo, al archivo que ustedes tienen cada quien en sus computadoras y demás, agréguenlos a su glosario. Ahorita ya no vamos a cargar glosario, ya cargamos uno y nada más a ese vayan agregando las palabras que poco a poco vayamos trabajando para que ahí sí, ya al final de cuatrimestre voy a abrirles un espacio para que suban el glosario de todo este tiempo, ¿sí? Entonces ahorita no lo carguen. Ok, gracias. Sí, no hay de qué. A ver.
Voy a hacerle su pase de lista para que ya se puedan retirar. A ver, Almora Reboredo, Ángel Roberto. No está, ¿verdad? Bueno. Castán Suárez, Denise Isabel. Presente. Perfecto. García Hernández, Tailí Paulette. Presente, Lick. Ok. Guzmán Zamudio, Luis Rubén. Hernández Cumplido, Oscar Edgar. Hernández Santiago, Pedro Pablo. López Cruz, Víctor Martín. Víctor no está. No, ¿verdad? Neri González, Laura Isabel. Presente. Ok. Ramírez Torres, Jesús Enrique. Jesús Enrique. Ahí está Jesús Enrique, ¿no? Pero no contesta. Robles Padilla, Sebastián. Presente. Rodríguez Gómez, Eslillanín. Hace rato estaba, ¿no? Yo la vi. Presente. Ah, ya la vi. Ok. Salas Alejandre, Dana, Ailén. Ay, ¿dónde yo la vi también? Ahí está. Ok. Cid Escupil, Daniel. Y Torres Sánchez, Valeria, Ashley. Presente. Ok, perfecto. Bueno, ya te anoté tu participación, Dana, entonces creo que ya no le debo a ninguno participación. Bueno, entonces si no tenemos dudas o preguntas, pues ya los estamos escuchando el día de mañana. Cuídense mucho, que tengan bonito día. Igualmente, Lick. Gracias, hasta luego, cuídense mucho.